Hola, los saludo con la paz del Señor. Abrimos una nueva radio para que la gente pregunte, para la gente que quiere saber, tenga una pregunta, se pueda comunicar con nosotros, para la gente que quiere que oremos por su vida. Cualquier consulta nos puede escribir y nosotros estaremos contestando. Hoy vamos a hablar del arrepentimiento, de lo importante que es el arrepentimiento para meterse en el camino del Señor, ¿no? Cuando Jesús se fue y estaban los discípulos, todos los discípulos le preguntaron a Pedro, ¿ahora qué hacemos? Y Pedro le dijo, arrepentido y bautizarse en el nombre de Jesús para llegar al Espíritu Santo. Amén. Pero lo primero que le dijo es, arrepiéntense. Vamos a leer una palabra en 1 Corintios 6, versículo 9. 1 Corintios 6, versículo 9. Corintios 6, versículo 9. Amén. La palabra del Señor dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. La palabra acá dice un ejemplo claro de la gente que no entrará en el reino de Dios. Pero también te habla del arrepentimiento, ¿no? Que cuando uno se arrepiente y se vuelve de camino a Dios, el único que puede justificar tus pecados, el único que te puede librar de la maldad y el único que te puede hacer entrar al reino de los cielos es Jesús. Amén. Él es el que justifica nuestros pecados, pero nosotros realmente nos tenemos que arrepentir, pero tiene que hacer un arrepentimiento genuino. Cuando uno se arrepiente de corazón, siente esa carga. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es pedirle perdón a Dios? Es reconocer que uno está mal, que está en un camino malo o está haciendo algo malo. Entonces uno quiere cambiar y hacer el bien. No es que vos pedís perdón y querés seguir haciendo lo mismo, seguir pidiendo perdón, te vuelven a perdonar. Uno cuando pide perdón lo pide de corazón, lo hace quebrantado, no quiere volver a hacer lo mismo, quiere tener un cambio en su vida. Y cuando su arrepentimiento es agradable a Dios, Dios empieza a hacer milagros en su vida y te transforma. Entonces, la palabra dice que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos empieza a justificar a nosotros. Uno se pone en el camino de Dios y Dios se empieza a mover con nosotros, porque gracias a la gracia del Señor, en la cruz del Calvario, Él murió por nosotros. Si nosotros nos arrepentimos de corazón, Él nos espera con los brazos abiertos. Amén. A mi pastor Javier Cantero, para que comentemos del tema. Amén, gloria a Dios. Sí, saludo a todos con la paz del Señor Jesucristo, los que están aquí, los que están escuchando, mirando la programación. Primeramente, hacemos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Queremos dar un mensaje a la gente que Dios no solamente te perdona,
sino también te ordena. También Él puso su palabra en el mundo para que el mundo la obedezca, pero no como obligación, sino por entendimiento. Cuando entendemos algo de verdad, empieza a fluir en nuestras mentes y entender que hay un bichito que se llama poder de análisis. Empezamos a analizar las palabras de la mente. Y a veces cuando es tan profundo el pensamiento, ataca la emoción y empieza a trabajar el corazón. Entonces ahí entendemos que necesitamos de la palabra de Dios. Y ahí empezamos a experimentar lo que significa, que decía el hermano, el arrepentimiento. Ahí si la persona que se da cuenta que obró mal, tiene dos opciones. Sentirse mal por lo que hizo, que se llama remordimiento, y sentirse mal por lo que hizo, y sentirse mal como tiene potencia de cómo cambiarlo. Sí. Sentir lo que sintió la otra persona por haber fallado. Ese es el sentir de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando sabemos realmente que tuvimos malas cosas y las sentimos de corazón, sabemos que nunca más las vamos a hacer. Como la palabra nos dice, y se arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, ¿para qué? Cuando realmente sentimos que el arrepentimiento es genuino, porque mi alma me dice que es así, lo comprobamos con la palabra, bautizándonos. Entendemos que si no nos bautizamos, seguimos en el viejo hombre, en el mismo pensamiento. Entonces cuando nos bautizamos, morimos el viejo hombre, la vieja mujer, y nos dejamos nacer de vuelta en la esperanza y en la fe, en un nuevo ser creado por Jesucristo. Cuando entendemos eso y vivimos bajo esa obediencia, que no es obligación, sino obediencia, Dios nos justifica con su Espíritu Santo. Y se cumple la palabra, arrepentimiento, bautismo, Espíritu Santo. ¿Amén? Que la palabra, como dice el hermano, Dios tiene específicamente de las personas que están mirando. A todas estas personas que tengan este sentir y se arrepienten de su pecado, sea cual fuese, Dios lo perdona. ¿Amén? Y eso es el que tenemos que también buscar, el sentir de que Dios nos perdona. Y por más que paguemos, por más que nos elevemos a lo más alto de este mundo, y vayamos a la Luna, a Marte, a Júpiter, hasta el último planeta del sistema solar, si no hay arrepentimiento, Dios no te va a escuchar. No es la intención de la lejanía, sino es entregarnos a lo que Dios dice. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer en la iglesia, lo del Facebook? Estamos abiertos a responder cualquier pregunta. Sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Es así o no? Dios no perdona al que no se arrepiente. Lo que uno dice con la boca lo dice con el corazón. Y Dios lo perdona. Pero si habla de la boca para afuera y no lo siente de corazón, Dios no lo perdona. ¿O no es así? Amén. Eso es arrepentimiento. Amén. Sí, es así, hermana. Cuando uno se arrepiente, se tiene que arrepentir de corazón. Porque Dios ve el corazón de la persona. Por eso nadie puede jugar a una persona. Porque el único que conoce el corazón de la persona es Dios. Entonces cuando vos te arrepentís de corazón, Dios te perdona. Pero cuando vos te arrepentís de boca, Dios sabe que no es genuino. Y a veces Dios te prueba también igual. Porque vos podés tener un arrepentimiento y lo podés sentir. Pero Dios te puede meter a un desierto para ver si vos realmente no vas a seguir diciendo eso. Y te prueba. Y cuando uno sale de esa prueba, sale más fortalecido y sale con el perdón de Dios. Amén. Amén, amén, Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, Dios lo bendiga en este día, ¿no? Que Dios bendiga al pastor, al ministro Jonathan González. Yo quiero hacer una pregunta en Hechos, capítulo 17, versículo 30, a ver si...
Aleluya. Dice, ¿la comparto? Amén. Dígame, hermana, que número Hechos, capítulo 17, versículo 30. Ay, Señor Jesús, tú eres grande, Señor. 17:30. Hechos, 18 y 17. capítulo 17, versículo 30. Amén. Ven. 17:30. Amén. En el nombre de Jesús. Si me la puede contestar, pastor, el ministro Jonathan. Amén. Pastor, Sí, amén. mírenlo. Si me la puede contestar el ministro Jonathan. Pero que él primero. ¿La leo? Amén. Dice en el nombre de Jesucristo, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Amén. Amén. Yo quiero que me explique qué es lo que expresaba el Señor, qué es lo que nos dejó claro de buscar el arrepentimiento en este versículo. Amén. Bueno, la pregunta viene más atrás, dice, porque el 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o a escultura de arte y de maquinación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, se acabó de esperar, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Quiere decir que Él está siempre mirando, sus ojos rodean la tierra. No es un lugar específico, una persona específica. Tiene una sección de personas. Es decir, hablando mal y pronto, Dios no se casa con nadie. ¿Eh? Entonces, Él se para simplemente su palabra. Amén, gloria a Dios. Ya la contestó el pastor. Otra pregunta, ministro. Otra. No, sí, vale, Ya la contestó el pastor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Otra pregunta. En Lucas capítulo 13, versículo 3. Lucas capítulo 13, versículo 3. Amén. Lucas capítulo 13, versículo 3. ¿La leo? Sí, por favor. Dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta es lo que pregunto, ¿no? Porque ahí es Dios donde anuncia un juicio para la tierra o personal. Acá el Señor le habla que si no se arrepienten, no tendrán el reino de los cielos. En cambio, si se arrepienten, van a tener vida eterna. Porque van a tener el reino de los cielos. Para la iglesia. Es para la iglesia, para todos los que quieren caminar el camino de Dios. Si no se arrepienten, no van a entrar a la vida eterna. Entonces, si vos no estás en la vida de Dios, si vos no estás en el camino que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Amén. y Jesucristo es el único que da vida eterna, vos caminas sobre un camino de muerte. Amén. Sin arrepentimiento no llegas a Jesús. Amén. Porque uno, como dijo la palabra, siempre tuvo un mal en la vida, siempre fue, antes de conocer al Señor, tuvo hasta decía malas palabras, o Dios lo sacó de tal cosa, o llevaba un mal hábito. Por eso uno se tiene que arrepentir. Porque uno tiene que decir, yo lo que estaba haciendo está mal. Dice, cuando Jesús llega a la vida de alguien, Jesús te llega y te hace libre. Te saca la venda de los ojos. Cuando te saca la venda de los ojos, vos podés ver lo que hiciste mal. Que cuando vos estabas en el mundo no te parecía malo. Pero cuando te metiste en el camino de Dios, Dios te muestra lo malo que estaba y lo errado que estaba. Entonces, cuando vos te arrepentís, salís de ese camino de muerte y te pones en un camino de vida. Amén. Amén. Amén, hermano. Y una pregunta también, antes del bautismo, ¿es necesario que se arrepienta la persona
Amén. Sí, es muy importante que se arrepienta la persona de bautismo, porque primero tienes que arrepentirte, después tienes que bautizarte para sellar el arrepentimiento. Amén. Los pecados se van en el agua y vos verás como la promesa de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si vos seguís los pasos de lo que dice la Biblia, Dios tiene que cumplir, porque Dios no es mentiroso, lo que dice su palabra lo tiene que cumplir. Así que, probarme, dice el Señor. Si usted no, uno se tiene que arrepentir, eso sí, no se puede bautizar y no estar arrepentido de lo que hace, o seguir con su vieja vida. Si el que se arrepiente, Dios lo va a usar. Porque también puede pasar que uno ya se haya bautizado y se haya equivocado. Y se haya equivocado por el camino. Y se pueda arrepentir. Y bueno, y si se arrepiente genuinamente, Dios lo vuelve a usar. Amén. 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 Yo quiero entender un poquito más su pregunta. Amén. La base fundamental del arrepentimiento es tener entendimiento del error, es saber que se equivocaron. Por lo tanto, si yo no me arrepiento, jamás voy a pedir perdón, porque no sé qué hice, realmente. Segundo, lo primero es de la persona que decide arrepentirse, lo primero que va a salir es la sanidad del alma. Tiene que entregar todas esas cargas en su corazón, porque tampoco no va a sentir el arrepentimiento si no saca lo que tiene dentro del corazón. Por eso a veces no se explica en las iglesias, se bautiza y nada más, chavo. No, hay que enseñarle que tiene que tener una sanidad del alma, vaciarse de todas esas cargas, que puede, a veces en ciertos momentos, depende de la atención de la persona, puede producirle hasta un cáncer, una enfermedad muy fuerte. Entonces por eso es el tema, que la gente tiene que entender que se tiene que sanar el alma primeramente, contar todo lo que tiene guardado. Entonces vas a lo que cuenta y vas sintiendo que su vida cometió un error y ahí empieza a gestarse el arrepentimiento. Y después por la palabra que el pastor o que le esté ministrando a esa persona la va llevando a darle un entendimiento de qué es lo que quiere Dios en su palabra. Entonces ahí se va edificando, esa es la base fundamental. Cuando la persona entendió qué es el arrepentimiento, declara y toma la decisión de bautizarse. Por lo tanto, el bautismo tiene que ser en un nombre, y el único nombre, que sobre todo nombre, dado a los hombres que como se salvo, es el nombre de Jesucristo. Por eso el bautismo, los títulos no sirven, porque no tiene entidad en que se bautizó. ¿Amén? Yo acá, ¿qué le digo al diablo? Yo me bauticé, yo te voy a preguntar, ¿y quién es tu dueño? ¿Cuál es tu identidad? ¿En qué te basas que fuiste bautizado? Y lo haces en el nombre de Jesucristo. ¿Amén? Yo quería preguntar, ¿cómo uno se da cuenta que el Señor realmente te perdona? ¿No? ¿Qué pregunta? ¿No? Aleluya, bueno. Aleluya, gloria a Dios. Uno se da cuenta realmente que una persona porque finalmente siente el sentir, porque es un contacto directo entre Dios y la persona. No es la cantidad de oración, no es la cantidad de palabras, no es la cantidad de ayuno que me conecta con Dios. Es la intensidad que yo le pongo a la intimidad, a la entrega. O aquel que me sigue, dice la palabra, será bendecido. Aquel que no me sigue, aleluya, no recibirá bendición. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que entregarme a Dios. Cada vez mi oración tiene que ser cada vez más intensa, más intimidad, porque yo estoy aceptando a Jesús en mi vida. Por lo tanto, muero yo, más Cristo vive en mí. ¿Cómo lo hago? Muero lo que el diablo me tenía atado. Me arrepiento de las cosas. Entonces, en esa decisión de soltar las cosas de este mundo, hay un sentir. Primeramente, lo que sale de mí, aleluya, y lo que pueda entrar en mí. Siempre lo que sale de mí
me aflige y lo que entra me da gozo. Amén. Entonces lo que siente una persona es gozo, es alegría. Porque tenemos la respuesta de Él. Porque nuestro Padre Celestial no solo no nos convence de palabras, también nos convence de hechos. Y eso es lo importante. Eso nos está mostrando realmente que somos hijos de Él. Amén. Amén. Yo quiero hacer una pregunta al ministro Jonathan. Dice en Isaías capítulo 5, versículo 20, amén. Isaías capítulo 5, versículo 20. Amén. Si me la puede leer, ¿sí? ¿Me la lee? La versión. Sí, Reina Valera 1960. Amén. Leo. Capítulo 5, versículo 20, ¿no? Amén. Hay de los que a lo malo dicen bueno, que a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Amén. Amén. Sí. O sea, el no discernir lo bueno y lo malo es que están en pecado para con Dios, ¿no? Sí. O sea, Dios no va a tomar aquel que toma su nombre en vano, ¿no? No está arrepentido Claro. para no diferenciar lo dulce y lo amargo, lo bueno y lo malo. Claro. Acá me dice todo me lícito, a todo lo que conviene, dice la palabra, ¿no? Hay gente que no quiere arrepentirse y que quiere transformar en lo malo lo que hace bueno, cuando lo malo sigue siendo malo. Pero por eso hay que arrepentirse y tener un encuentro con Dios, porque el que te muestra que está mal es Dios. Por eso somos testimonios después para las personas, ¿no? Porque yo puedo decir que Dios me sacó de tal vicio, de tal lugar, porque me mostró lo malo que estaba y me llevó a un lugar bueno. Cuando yo quería ver que lo malo, lo bueno, para mí era malo. ¿Para qué voy a la iglesia? Si la iglesia no, para mí eso no es bueno, para mí eso es por el tiempo, si en el mundo está la diversión. Pero cuando uno se convierte en Cristo se da cuenta que no, que en el mundo las cosas están mal y que los que vienen a la iglesia son valientes. Amén. Por eso es importante arrepentirse, porque hay que reconocer lo que es malo y lo que es bueno. Las cosas son tan claras cuando uno la ve con ojos, no, cuando Jesús le abre los ojos, las cosas son claras. Vos sabés lo que está mal y lo que está mal y lo que está bien. Vos sabés que un vicio es malo, pero para una persona no es tan malo. Para otro no es malo directamente, pero porque está hundido en eso. Cuando Dios llega a tu vida, vos tenés un encuentro con Dios y te arrepentís de corazón, Dios te puede sacar de cualquier situación. Y eso estamos hablando del arrepentimiento y cómo Dios te puede ayudar y puede llegar a su vida. Que nada es imposible para nuestro Señor. Que por más que vos sientas que ya no puedes más, que no tengas ganas de vivir, Dios te levanta. Dios te saca del pozo donde estés y te levanta. Te tiende la mano. Hay un Señor poderoso que lo amas mucho y que te está tendiendo la mano en este momento para poder levantarte. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Una pregunta más? Isaías 5, versículo Aleluya. 24. 24, sí, estamos hablando. Así es. Amén. Gloria a Dios. A Jonathan. Por tanto, como la lengua del fuego consumirá el rastrojo y la llama devora la paja. Así será su raíz como podredumbre
y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Ves? Amén. Amén. Por tanto, como la lengua de fuego consumirá rastrojo, consume el rastrojo y la llama, y devora la paja. Sí. ¿La responde al versículo? Acá, bueno, también habla algo que lo que dice en otra lengua, ¿no? Es muy importante. Nosotros podemos declarar, cuando nosotros declaramos lo malo, también vamos a sentir esa condena, ¿entiendes? Ese fuego también que nos consume. Nuestra declaración, lo que nosotros decimos tiene poder tanto como lo malo, tanto como lo bueno. Nosotros para estar en el camino del Señor tenemos que ser benditos y bendecidos. Los que maldicen obviamente no se van a encontrar con Dios. Por eso son abominaciones para Dios, la gente que maldice. Nosotros debemos ponerlo en un camino de bendición, ¿no? Bueno, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aclaro también por esa pregunta que el saber que está mal y vivirlo también nos cuestiona y nos pone en duda saber que está mal y tratar de no hacer lo que está mal, porque sabemos que está mal. Entonces también es una buena prueba. Nosotros mismos nos ponemos a prueba, porque por ahí, ¿quién no se enojó? El que no se enojó está mintiendo, porque estamos en el mundo, podemos enojarnos. El tema es que no se ponga solo de tu enojo, que eso no sea algo para que tu vida sea ese día malo y te alejes de Dios. Amén. Ese es el gran problema de mucha gente que piensa porque ya va a la iglesia, porque esto, porque el otro, se olvida que hay compromiso también. Amén. Una pregunta, pastor. Una persona que está bautizada en el nombre de Jesucristo, bautizada, o sea, y no está arrepentida, o sea, ¿cómo sería cuando uno después del bautismo no se arrepiente y... El tema es pasa eso, que no te puedes bautizar si no te arrepentís. El bautismo que hacen muchas iglesias la bautizan porque... ¿Cómo serían los frutos de una persona? Y no puede tener fruto porque está en confusión. Está como meter la mano con un guante con tierra y la otra sin nada. Te vas a lavar y te vas a ensuciar. Una mano se queda limpia, otra mano queda sucia. Y entonces está continuamente cambiando la tierra del lugar. Entonces lo principal es que tenés que estar temiendo que hay que lavarse. Por eso hay que explicarle realmente a la persona cuáles son los pasos a seguir. Finalmente va la confesión del fe, la sanidad del alma, explicarle cómo Dios te maneja, por qué Dios no extendió su mano cuando estaba mal, cuando tenía problemas, por qué Dios no pudo ayudarle cuando tenía el hijo enfermo, que Dios se respalda su palabra, Dios no tiene una sesión de personas, donde cuando buscamos a Dios de corazón, Dios responde por su palabra, y la palabra dice que tenés que arrepentirte. Entonces, el arrepentimiento no es solamente, como decía la pastora, no es solamente el día que entendí, el día que me bauticé. Después vamos a tener pruebas siempre. Tenemos que justificar el arrepentimiento. Porque también está la persona personal, está la persona que te acusa. Vos sos pastor, vos sos esto, vos vas a la iglesia, y tenés esas reacciones. Todavía no dejaste el viejo hombre. Y el diablo te ataca con la razón, no con la verdad, con la razón. El diablo usa la lógica. Dios no, Dios maneja lo sobrenatural. Porque Dios siempre tiene fe en lo que puede ser, no lo que está. Lo que el hombre ve, Dios lo ve limpio, lo ve hermoso, lo ve brillante. Entonces ese pensamiento que tiene Dios, lo quiere reflejar en la persona. Amén, gloria a Dios.
Yo le quiero preguntar algo al ministro Jonathan, amén. Quiero compartir Juan capítulo 3, versículo 3. Amén. San Juan. San Juan, ¿cuánto? Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Lo leo? Sí, léelo. Hijo de Dios. Dice, en el nombre de Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que quiero preguntar, hermano Jonathan, que acá qué es lo que nos dice el Señor, el que no naciera de nuevo. Él habla del arrepentimiento, Sí, aparte para llegar a la salvación, ¿cómo es? claro. Uno se tiene que arrepentir, bautizarse, y con la llegada del Espíritu Santo, uno es una nueva criatura en Cristo Jesús. Uno vuelve a nacer en Jesús. Amén. Porque uno se arrepiente, como dijo el pastor acá, y deja al viejo hombre. Ese hombre viejo ya está muerto, uno es la misma persona. Vos sos una nueva persona en Cristo Jesús, que volvés a hacer la voluntad del Señor. Pero bueno, sí, hay pasos, como dijimos, hay pasos para hacerlo. Primero hay que arrepentirse. Amén. No te puedes bautizar si no te arrepentís. Si te bautizás sin arrepentirte, no va a tener efecto, porque no estás cumpliendo con las normas. Por eso uno le tiene que explicar muy bien a la gente, primeramente, que se tiene que arrepentir, que es el bautismo, y cómo tiene que después orar y esperar el Espíritu Santo, ¿no? Por eso están los pastores, para guiar a las ovejas, ¿no? Y que entiendan. Pero sí, primeramente uno se tiene que arrepentir, y cuando uno se arrepiente, Dios empieza a orar y ya es una nueva criatura en Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, quería comentar también, ya hablamos que es muy importante arrepentirse, porque uno viene a la iglesia muchas veces a buscar un milagro y no viene a buscar de Dios, viene a buscar y diga, Señor, yo quiero que haga tal milagro Amén. por tal persona, o que se mueva tal persona, pero esa persona que lo está pidiendo todavía no se arrepintió, está buscando un beneficio de Dios nomás. Y Dios quiere gente que quiera estar con Él, porque Dios te ama realmente y busca gente que también lo ame a Él, que lo deje entrar. No quiere, Dios no quiere ser usado. Dios quiere ser un padre que esté en tu camino, en tu andar, en tu día, si quieres estar con vos, que te cuente cómo te fue, todo, quiere estar en comunión con vos. Amén. Gloria a Dios. ¿Una pregunta más? Gloria a Dios. Obviamente que el Señor, ¿no? Nos tiene misericordia y gracias a su gracia, ¿no? Nosotros somos pecadores, obviamente, pero ¿cuál sería el límite del Señor, ¿no? Porque uno puede arrepentirse, ¿no? Pero es como, ¿cuál sería el límite del Señor con nosotros que somos pecadores? Amén. A usted, pastor. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Se Finalmente, entendió la pregunta? sí te entiendo. Sí. El tema es así. Cuando estamos en el mundo y vivimos en el mundo y nos ensuciamos de las cosas del mundo, y a veces llegamos al momento que sin el mundo no vivimos. Entonces esa llenura que en el momento nos da placer o nos produce angustia es el mundo. Entonces eso que me hace mal me hace llevar ahí a buscar algo diferente. Y lo diferente es Dios. Pero Dios no te inculca. Y la palabra arrepentimiento también significa deseo cambio en mi vida. Pero para cambiar mi vida tengo que decidir cambiar. Entonces yo decido algo, lo que no me gusta lo desecho. Por eso yo digo, Dios, te entrego toda carga y no hay demonios de uso que van al fondo del abismo a buscar tu pecado.
Dios lo tira hacia el fondo. Entonces, si no lo traemos nosotros en el recuerdo, ya deja de ser parte nuestra. Por lo tanto, el límite lo pone el hombre. Dios no tiene límite. Dios te va, hasta que no vayas al cielo a cantar con Él, no te va a dejar. Porque el amor que te tiene es tan grande que sos parte de Él. Entonces, eso es lo que Dios le ofrece a todos los humanos. Entonces, el límite lo pone el ser humano. Pero toda persona que es tocada por Dios es porque Dios la quiere llevar al cielo. Esa es la famosa salvación. ¿No? ¿No? El ladrón que estaba al lado de Jesús, colgado al lado, ¿no? Al último minuto dijo, se arrepintió y se fue al cielo, ¿no? Jesús le dijo, hoy te estaré abriendo la puerta del cielo, ¿no? Se arrepintió. Así que para Dios no hay un límite para perdonar. Si vos realmente te arrepentís de corazón, el Señor te va a perdonar todas las veces que sea necesario. ¿Quién no perdona a su hijo? ¿Quién no quiere volver a ver a su hijo? Si su hijo se va de su casa, ¿quién no lo quiere abrazar? Gloria a Dios. ¿No? Más cuando nuestro Padre Celestial, ¿no? Que nuestro Padre Celestial tiene amor verdadero. Amén. ¿Alguna pregunta más? Es una pregunta que hiciera ministro Jonathan. La persona, como yo, ¿no? No me quiero poner yo porque primero está Dios. La persona que se arrepiente de corazón, que ama a Cristo, que hace todo para Cristo, todo, porque uno se arrepiente de todo. ¿Por qué la gente lo trata de loca? Está esa diferencia entre el humano, y yo también soy humana, pero no me siento identificada con la carne, me siento identificada con Dios. Y estoy orgullosa de ser hija en Cristo, es hermoso. Y eso es arrepentimiento, y con el corazón, el alma y todo mi espíritu, ¿o no? Ahí está Dios, en mí. ¿Sí? Cuando uno se arrepiente y se pone en el camino de Dios, va en oposición, obvio. Si a los profetas, como dice la palabra, ¿no? Si a los profetas lo vitupearon, hablaban cualquier cosa, cuánto la pelearon, cuánto Jesús mismo, claro, fue crucificado, los discípulos también sufrieron cosas, sufrieron persecución, siempre, pero eso también trata de que uno esté en buen camino, ¿no? Si uno va caminando tranquilo y el diablo no se levanta es porque no lo está ni molestando el diablo. En cambio, cuando uno está en Dios, obviamente el diablo te quiere sacar de ese camino, te empiezas a regar por otro lado, pero bueno, más fuerte que estás conmigo que está en el mundo, ¿no? Amén. Está con Dios que no está en el mundo. Sí. Aleluya, gloria a Dios. Esta hermana, cuando usted hace una competencia y usted tiene victoria en la competencia, lo que perdieron van a tener diferentes reacciones. Nunca van a aceptar que perdieron. Acá en el Facebook lo pregunta Pipi Pame, ¿cuál es la diferencia entre el arrepentimiento verdadero y el falso? Aleluya. Como estamos explicando recién, el arrepentimiento genuino genera un cambio en mi mente, mi corazón y mi alma, pero me di cuenta que estoy equivocado en lo que estaba viviendo. Y el arrepentimiento falso es simplemente apariencia, demostrar que soy cristiano, demostrar que cambio mi voz, pero mi corazón sigue siendo mundano. Y entonces soy débil en la carne, sigo poniendo la basura bajo la alfombra, y entonces siempre parece limpio, pero por abajo todavía sigue la inmundicia. Por eso Jesús le dijo bien claro a los fariseos: son limpios por dentro, son sepulcros bonitos por fuera, y adentro está lleno de iniquidad y de inmundicia. Entonces, la luz resplandeciente de Jesucristo en tu vida, todo lo que está oculto saca la luz. ¿Amén? El arrepentimiento es la parte importante de que nos genera un contacto con Dios, un encuentro con Dios. No es que Dios en su misericordia manda un virus para que todo el mundo se arrepienta. No, eso es por decisión propia. Todo el mundo busca a Dios por necesidad, todo busca a Dios porque tiene un compromiso y lo encuentra. El diablo no te puede dar lo que Dios te puede dar, ¿no? Mucha gente
como me pasó a nosotros con mi esposa. Dios nos llamó con amor y bueno, lamentablemente nos llamó con dolor. Y doy fe que Dios en su gran misericordia nos llamó a nosotros, porque tranquilamente podía dejar de llamarnos y buscar a otro. Y nosotros quedamos que en un desierto, en una tiniebla, en una confusión, y en esas manos, en ese mundo, Dios lo hace desastre con tu vida. Porque lo peor que puede pasar a una persona es no saber si sigue viviendo o no, si puedes mañana, si es igual que hoy. La depresión, la angustia y todos esos dolores que te agarran es producto de que el enemigo te pone en un lugar y te zarandea tan feo que a veces uno dice, yo no quiero seguir viviendo. Eso es el arrepentimiento falso, que tarde o temprano todo sale a la luz. El arrepentimiento genuino, lo primero que pasa en tu vida es un cambio. Muero yo, más Cristo vive en mí. ¿Amén? Yo quiero hacer una pregunta al ministro Jonathan, amén. Esto es una pregunta, ¿no? Que una duda mía, ¿no? Que cómo funciona el arrepentimiento en nuestra alma. ¿Qué diferencia hay entre la tristeza que produce Dios y la tristeza que produce el mundo? Sí, bueno, primeramente Dios generalmente te puede dar... Porque hay muchos cristianos tristes, Sí. estando en Dios bautizados y, ¿no? No, No, ah, sí, sí. no, Amén. no. Aleluya, gloria a Dios. Porque están los cristianos convencidos, los cristianos convertidos. No, si no creen tanto en Dios. Los convencidos piensan que son, por entendimiento, son salvos. Los convertidos tienen intimidad con Dios. Amén. Amén. Sí. ¿Y qué es, pastor, la tristeza? ¿Cómo se diferencia la tristeza del alma? La tristeza del alma es que estamos dejando la vieja persona y por ende todo lo que perdemos a veces nos hace sentir vacío. Es el vacío que queda después de lo que entregamos. Y esa es la tristeza del mundo. Y la tristeza que nos da a nosotros, que cuando somos tocados por el Espíritu Santo, se llena ese vacío y nos da tristeza porque yo lo tengo y la otra persona no. Podemos congregar, podemos estar en su presencia, podemos orar y aún con Espíritu Santo, y puede haber una parte en el corazón que no está arrepentida de esa tristeza aún estando en Y la hay iglesia. cosas que nos toca. en el profundo del corazón uno no entrega, porque realmente la persona lleva un proceso para soltar toda la cosa. Es decir, la persona no viene y entrega todo de golpe. La persona va entregando con un proceso, porque el que no conoce, no entrega. Amén. Entonces, al conocer cómo es el poder de Dios, ¿no? Uno se va empapando de su presencia y ahí entiende bien cuál es el objetivo que Dios tiene con nosotros o con la persona. Porque no se olvide que Dios escoge a la persona. No es que Dios se agarra del montón y dice, ah, me gusta este, no. Dios escoge por la decisión y la entrega de la persona. Entonces, cuando yo decido seguir a Cristo, entonces hay un compromiso. No es que dijo, Señor, déjame que yo entregue en tierra a mi madre y a mi padre y después voy y te sigo. Jesús dijo, deja que los muertos entreguen sus muertos. Entonces, hay una decisión de abandonar el mundo y seguirlo a Dios. Lo que emana tristeza en el corazón, como le explico, el mundo, cuando dejamos las cosas del mundo, el alma dice, wow, al fin saqué esto, pero me siento vacío. Esa es la tristeza del mundo. La tristeza en Dios es, Dios me llenó, Dios me sacó del pozo, pero no hay tristeza la gente que queda en el pozo todavía. ¿Por qué no entienden que tienen que arrepentir? Amén, pastor. Hay una pregunta que dice, Kiki Rojas, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en el arrepentimiento? Es un papel principal. Porque vamos, nosotros somos de la unicidad de Dios. Creemos en las manifestaciones de Dios, tanto como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Pero creemos que todo es uno solo. La palabra espíritu significa energía, poder. Entonces, es el poder de Dios que se manifiesta. El poder creativo del principio del mundo, Jehová se movía sobre las aguas y el Espíritu de Dios empezó a separar la luz de la oscuridad. Es decir, que ese Espíritu de Dios es un Espíritu creativo. Entonces, ¿qué crea en mí?
La base fundamental de la creación de la fuerza de Dios es emanar lo que Dios tiene en su corazón. Y por esencia, Dios no solamente tiene amor, sino por esencia es amor. Entonces, al tener un instante con Dios, nosotros que nos llenamos de su amor. Entonces, el amor perdona multitud de pecados. Entonces, ¿qué sentimos? Que el amor de Dios me abraza, el amor de Dios me saca del pozo, el amor de Dios me levanta de los muertos, el amor de Dios me pone el pan en la mesa, el amor de Dios me protege de todo mal. Nunca el enemigo va a aceptar que le sigamos a Dios, nunca, nunca. Se va a cansar de buscarte cuando un minuto de tu vida dejes de estar en este mundo y partas con Dios. En ese momento el enemigo ya no te va a seguir perturbando. Mientras tengamos vida en este mundo, el enemigo siempre va a estar atacándote como un león urgente. ¿No? Y acá hay otra pregunta que dice, ¿es necesario el arrepentimiento para la salvación? Bueno, es el paso principal. Si Dios no te va a aceptar, por más lindo que sea, o por más parecido que sea, a mí la Biblia no me salva. A mí lo que me salva es vivir de la Biblia, entender, obedecerla, caminar con ella, tratar de que cada versículo de la Biblia sea un alimento para mi vida, porque eso es lo que yo necesito. Porque sí, los dos apóstoles están en el cielo, y ellos dejaron su vida y persiguieron a Jesús. Esos 3 años fueron experimentando el poder de Cristo, porque Jesús no hablaba de la iglesia, hablaba del reino de los cielos. Entonces, ellos ¿qué sintieron? ¿Qué experimentaron? ¿Qué aprendieron? El reino de los cielos. Y eso es lo que predicaron. ¿Amén? Amén. Los discípulos apenas se fue Jesús, cuando le bajó el Espíritu Santo, cuando tocó el Espíritu Santo, se arrepintieron y se bautizaron. Porque el Espíritu Santo te quebranta, también te hace sentir que eso que estás haciendo está mal, te toca y vos decís, esto ya no lo quiero hacer más, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero conocer al Señor, y te da un toque que uno se arrepiente, porque el Espíritu Santo hasta que cuando te bautices y aceptas Jesús en tu corazón, te da toques, pero después cuando uno se bautiza, primero se arrepiente, después se bautiza, el Espíritu Santo ya camina con nosotros, ¿no? Acabamos la voluntad del Padre, el Espíritu Santo para nosotros, guiándonos. Nosotros no tenemos la vida, no vamos a escuchar. ¿Amén? Hermano Jonathan, una pregunta. Cachito, recibo el nombre del que hizo la pregunta. El nombre de la predicación. Aleluya. En la última, Sí, Rojas dice. Rojas. De parte del Señor te digo, el Señor te quiere bendecir. ¿Por qué? Porque sabe que lo que te está ocurriendo, Él te ama de verdad. Por eso hoy estamos en contacto con vos. No es casualidad que hoy estés hablando contigo. Pero Él quiere entrar a tu vida, ¿no? Estamos orando y intercediendo para que Dios pueda hacer ese milagro que tanto le pides. Pero Dios lo va a hacer cuando tu corazón esté dispuesto a que Dios llene tu vida. Amén. Amén. Una pregunta del ministro Jonathan. Cuando Jesús lo vio al publicano, ¿qué frutos demostró el publicano, aún cobrando él los impuestos sentados para que el Señor sienta que él estaba arrepentido realmente? Bueno, el publicano, la historia del publicano y el fariseo es algo muy que cuenta esto, ¿no? Que cuenta el arrepentimiento. Porque el publicano oraba y decía, Señor, yo soy sucio, le pedía perdón, Dios, de corazón le pedía perdón. Porque él se sentía así. En cambio el fariseo se sentía como que era la gran cosa, porque sabía de la Biblia, porque ayunaba, porque oraba, porque iba a la iglesia, se sentía y se volvió arrogante. Se volvió arrogante de la palabra y se olvidó del camino del Señor, que el Señor todo el tiempo nos manda a arrepentirnos y nos manda que seamos humildes, porque ya la palabra del Antiguo Testamento decía alaba de los gentiles, y quería predicar a los gentiles del Señor. Pero bueno, el republicano es un verdadero ejemplo de cómo uno tiene que buscar a Dios y cómo uno se tiene que arrepentir ante Dios.
que uno siempre se tiene que sentir con ese, porque Dios dio la vida por nosotros. En la cruz derramó su sangre por nosotros y nosotros fue de gracia, porque nosotros lo merecíamos. Entonces nosotros cuando vamos a hablar con el Señor, primeramente tenemos que sentir ese decir, gracias Señor por lo que hiciste y perdona por mi pecado, por una vida, por pasar tanto tiempo sin conocerte, por tu sacrificio que hiciste y arrepentirse. Siempre, el publicado se arrepentía y él sabía que muchas cosas que hacía no eran conforme a lo de Dios, pero le pedía perdón de corazón y se arrepentía. Y dice la palabra que Dios se manifestó en la casa del publicano. En la casa del fariseo siguió todo igual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Otra pregunta, pastor. Aquí voy a compartir una palabra. Una pregunta, pastor. Chito. Amén. Amén. Miren esto. Vamos a Lucas 19. Amén. Jesús y Saqueo. Versículo 8 en adelante. Amén. Aleluya. Amén. Lucas capítulo 19, versículo 8. Yo lo leo en el nombre de Jesús. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Acá declara bien lo que significa para Jesús la persona arrepentida. Se despoja de todo lo que tiene, de lo que puede atar al mundo, y le da importancia a la presencia de Dios. Amén. Porque se arrepintió y lleva la salvación a la casa, ¿no? Amén. No sabía Saqueo, sabía muy importante, ¿no? Porque ahí el Espíritu Santo lo toca y como él se arrepiente y le quiere devolver a la gente. Lo que él había sacado a la gente se lo devolvió y se lo devolvió de más. Amén. Cuando él tuvo un arrepentimiento con Dios. Y lo importante es que tuvo la salvación. Cuando Jesús pisa tu casa, ya está. Amén. Vos sos salvo. Gloria a Dios. Otra pregunta de Facebook. Sí. ¿Es posible arrepentirse por cuenta propia? Sí, claro. Uno primeramente tiene que, ¿no? Dios siempre te busca, ¿no? Uno se arrepiente cuando Dios te está buscando. De verdad uno piensa que se arrepiente, el arrepentimiento es propio, pero realmente Dios siempre te está tocando. Dios ya mandó gente a tu camino, Dios te está buscando y a veces Dios te cierra los caminos para que vos llegues a Dios. Entonces vos sentís que te arrepentiste cuando Dios hizo todo, te estaba llamando, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos el corazón duro, ¿no? Y no lo vemos al Señor. No lo vemos que el Señor lo habló a través de esa persona, no lo vemos que el Señor nos mandó tal señal. A veces el Señor hace trabajito de hormiga, que nosotros no vemos a la migaja, pero ahí el Señor se va moviendo hasta que nosotros llegamos a ese arrepentimiento. Porque el Señor siempre lo está buscando, porque el Señor nos ama a nosotros. Por eso hizo lo que hizo en la cruz, ¿no? Amén. Amén. Aleluya. Igual en la confirmación del arrepentimiento no da el hombre, la Dios. Él confirma el arrepentimiento, porque Él lo acepta. Aceptarlo, la persona siente que Dios lo acepta. Yo a veces cuando llega la pregunta, ¿cuál es la diferencia del arrepentimiento falso y verdadero? Dice que Dios lo muestra que está arrepentido. Entonces la persona se va sintiendo la presencia de Dios. Porque, como de vuelta al principio, Dios escoge a la gente. Una pregunta, pastor. Hay una palabra que dice arrepentido porque el reino de los cielos se acerca. O sea, para que el reino de los cielos esté abierto para los cristianos, o sea, hay que arrepentirse y para la gente que no conoce a Dios, Dios tiene misericordia en abrir los cielos. Y dice, por falta de conocimiento, pues la gente lo decía, pero por eso está la palabra, por eso está la iglesia. El tema es que prediquen la verdad, dice la verdad te la libre. Hay verdades que son a medias que benefician a los que lucran con la necesidad de la gente.
pero también la gente tiene conciencia, tiene raciocinio, tiene que entender eso. Mucha gente va en muchas iglesias, catedrales gigantescas porque no le toca el tema principal, el arrepentimiento. Van porque se sienten mal, porque quieren un milagro, como decía el hermano, una sanidad, y van para eso. Otros buscan la prosperidad, estar mejor, y de ahí no salen. Todo lo que llevas en hermano, en prosperidad, en sanidad, milagro, liberación, el propósito final es salvar el alma. Y si podemos sentir su presencia y arrepentirnos del corazón, Dios nos usa como vaso nuevo para otra alma que está perdida. Pues él dice, el mandamiento principal dice, y predicar el evangelio a toda criatura. El cumplimiento es Hechos 2:38 que dice, arrepentidos, entonces nosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es la confirmación de que Dios te escogió. Después queda en uno ser manejado por Dios y predicar la palabra, pero si yo no tengo, no te doy, porque no tengo. Entonces yo no te puedo predicar el Evangelio si no lo vivo. Y no es conocimiento, es revelación de Dios. Pastor, otra pregunta. Cuando justo el ministro Jonathan habló, cuando el ladrón estaba en la cruz al lado del Señor, o sea, faltaba muy poquito para terminar, ¿no? La crucifixión, la muerte, ¿no? Y él estaba arrepentido, o sea, minutos antes de la muerte, ¿puede uno tener la salvación o...? Sí, el perdón de pecados cuando estamos vivos. Si un minuto que está muerto ya no tiene opción de arrepentirte. O sea, Dios busca el arrepentimiento cuando estás vivo. No es el tiempo que se dice, sino la entrega que le das. Si yo no puedo aceptar algo, o puedo dejar algo en mi vida, si no acepto, que me hace mal. Entonces, si yo entiendo que me hace mal, reconozco el dejarlo. Entonces después veo la diferencia, que eso me hacía mal. Entonces, y me arrepiento de las cosas que hice. Me arrepiento y digo, Señor, ayúdame en mi debilidad para que eso no llegue a mi vida. Pues siempre es con Dios. En lo posible, en lo circunstancial, en lo imposible, siempre Dios. Total dependencia en Él. Una pregunta, pastor. Yo creo mucho en Dios y siento a Dios en mi corazón, lo amo con mi corazón, mi alma, mi espíritu. ¿Cómo puede ser que la gente le falte tanto respeto a Dios? Yo sufro, mi corazón se parte en el medio cuando veo cosas injustas y como que blasfemian, mienten. ¿Por qué? Hay muchas personas, muchos hombres que como que les importa más la plata, el pago, las cosas mundanas y no a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen Dios, Dios, Dios y de la boca para afuera y el corazón está partido. Sufro, pero horrores, pastor, horrores. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, está Jesús caminando y lo para Jairo, le dice, Rabí, quiero que vayas a mi casa porque mi hija se está muriendo. Hay un mensaje. Después está la mujer que le toca el manto y Jesús dice, ¿quién me tocó? Pero le dice, Señor, la multitud no aprieta. ¿Por qué dice que me tocó? No, porque de mí salió poder. Entonces en la multitud lo seguían porque era Jesús, porque hacía milagros. Pero ninguno le dijo, Él es el Salvador de mi vida. Ni nadie declaró en el mundo, se paró diciendo, Él es el Salvador de nuestra vida. Porque no estaba escrito eso, finalmente. Jairo recibió un milagro. La hija resucitó. La mujer de 12 años de flujo de sangre recibe el milagro. Y qué casualidad que la señora tuvo 12 años con el problema de sangre y la hija de Jairo tenía 12 años. Quiere decir que a ella le empezó el problema de la sangre cuando nació la hija de Jairo. Casualidad, ¿no? O es voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos lo profundo del mensaje, nos damos cuenta de que realmente Dios está en lo mínimo hoy, en lo principal. Siempre podrán levantarse contra su vida. Cuando más te entrega a Dios, cuando más somos más carta leída, la gente va a rechazar porque la carne no quiere a Dios. Van a decir a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. ¿Por qué? Porque si aceptan a Dios, lo primero que tienen que aceptar es el arrepentimiento, el cambio de su vida.
¿Y qué deja? Pues hay mucha gente que entrega un 15, un 30, un 60 y es muy difícil ser por hoy. Porque hay que nacer de nuevo. Y declarar, la persona que realmente siente Dios en su corazón dice, muero yo, más Cristo vive en mí. Amén, Cristo, Cristo, amén. Amén. Amén, amén, amén. Yo quiero hacer una pregunta a nuestro Jonathan González. Le quiero preguntar, hermano, sobre el verdadero arrepentimiento, o sea, hacia el mundo, nosotros los creyentes. Tiene que ser exterior e interior de uno, cambio de hábito. ¿Cómo sería para que el mundo note la diferencia, que realmente estamos arrepentidos? Nosotros somos carta abierta para el Señor. Y si tenemos que ser carta abierta para que el mundo vea cómo somos, cómo es transparente, ¿no? Pero el arrepentimiento te cambia todo. Te cambia para adentro, te cambia para afuera. Es algo que vos no vas a volver a hacer, te estás arrepintiendo. Ya no querés volver a hacer. Vos sabés que te estás dañando, te estás haciendo mal, te estás lastimando. Vos sentís que estás perdiendo algo. Entonces cuando vos tenés un arrepentimiento verdadero, genuino, cambias todo. Cambiar tu ser, todo. Pasa que nosotros a veces esperamos, como dijimos, el que estaba al lado de Jesús se arrepintió al último segundo y fue al cielo. Bueno, pero no tenemos que esperar un segundo. Porque a veces, capaz que nos llegamos con conciencia al último segundo. No hay que jugar con Dios ni estar esperando a un minuto para eso. Hay que tratar de caminar el camino de Dios. Hay que arrepentirse y buscar el camino de Dios. ¿No? Así que amén. El arrepentimiento, hermano Jonathan, con este versículo que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, es parte del arrepentimiento de ese versículo también. Claro, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Sí. Dios ama al que peca, pero aborrece el pecado. Si vos no te arrepentís para dejar ese pecado, te va a aborrecer. Pero no significa que Dios no te deje amar. Cuando vos termines de arrepentirte, Dios te va a amar, porque Dios ama al pecador. La única forma de nosotros limpiar nuestros pecados, ¿cómo hacemos para sacar nuestros pecados? Y arrepentidos. Nos arrepentimos, aceptamos a Jesús en el corazón, lo bautizamos, dejamos nuestro pecado y una vez que no tengamos nuestro pecado, Dios nos ama. Dios siempre nos ama. Pero hay que dejar el pecado, porque Dios lo aborrece el pecado. ¿Verdad? Igual Dios ama su oración. Sí, Dios ama. Él lo creó, así que no se me cansa. No quiere recuperar. Si Dios por culpa del pecado. Y si Dios quiere recuperar, pero como no quiere poner su mano fuerte, entonces somos con misericordia. Por eso Jesús vino a derramar al mundo, a abrogar la ley, a cumplir la ley, pero derramar su gracia. Por eso murió en la cruz, para perdón de los pecados de todos aquellos que crean en él. Bueno, claro, porque Dios no va a dar libre albedrío. O sea, vos, por eso uno dice, no, ¿por qué tanto esto en el mundo? ¿Por qué tanto hacen todo esto? Porque Dios da libre albedrío. Vos tenés que elegir de corazón. Arrepentir y elegir de corazón. Si no, Dios no lo acepta. Si no sería un Dios de misericordia, sería un Dios de dictador si te obligara a estar en su camino. Si vos no haces el camino de Dios y vos te morís, vos vas a estar con Dios porque vos te morís, no porque vos lo querés, lo amás a Dios en tu corazón. Entonces Dios te da libre albedrío para que vos elijas. Vos tenés dos caminos para elegir. El camino de Dios y otro camino que no es de Dios. Obviamente el camino que no es de Dios tiene una puerta más grande y tiene mucho, puede llegar de muchas maneras. El camino de Dios es uno solo, que se llama Jesucristo. Amén. Pastor, y la mujer del flujo de sangre, que estuvo 12 años padeciendo, cuando ella tocó el manto, ¿fue ese instante que ella se arrepintió o ella ya había presentado hace años? Ella tenía, el milagro sucede por su fe. Por lo tanto, ella ya sentía el arrepentimiento, pasa que necesitaba la confirmación. Una cosa era el arrepentimiento, otra cosa es la fe. Ella sabía que estaba padeciendo. Ella sabía que el problema que tenía ella no era natural,
por eso, porque ella no era una mendiga. Era mendiga porque gastó toda su riqueza. Algunos teólogos dicen que la tumba de ella preparó el marido para ella y el marido donó a Jesús. Por eso era una tumba nueva. Eso dicen los teólogos. A ver, confirmen, bueno. Pero el agradecimiento de ella fue cederle la tumba a Jesús. Bueno, es otro tema. Pero bueno, ella sí tenía fe. Creía en lo que decía la gente, porque ella no es que lo seguía a Jesús en todo momento y aprovechó las circunstancias de ese momento. Ella se encontró con Jesús en ese momento. Ella lo buscó en el momento específico. Es más, si se ponen a pensar la forma de que ella llega a Jesús, porque Jairo lo para. Si Jairo no lo para a Jesús sigue caminando, por lo tanto la gente se iba a aferrarlo más a Jesús. Era más difícil que llegue. Jairo, pastor, ¿estaba arrepentido en ese instante cuando le fue a pedir oración por la hija? Sí, estaba arrepentido de los pensamientos que tenía de Jesús, porque él decía que era un mentiroso, que era una persona estafador y se iba por la ley. Es más, Jesús lo perdona a Jairo por el hecho de que sabía que le faltaba conocimiento. Si mucha Biblia no te hace santo. Si yo leo un versículo y ese versículo me llene, que Dios me responda, entonces eso sí me hace santo, porque me está enseñando a mí qué quiere Dios de mí. Amén. Amén. Entonces, los intelectuales de la fe te van a querer enseñar de Biblia, te van a querer atar la mente con versículos bíblicos, pero yo lo que necesito es la revelación de la mente. Pero en la palabra que dice: mi pueblo pereció por falta de arrepentimiento, de Conocimiento, pero conocimiento de Dios, no la palabra. Porque yo puedo tener muchas palabras, pero yo necesito ser una en palabra. La palabra misma tiene dos sentidos. El sentido de abandonar mi vida mundana y a la vez direccionarme a lo que quiere Dios de mí. Porque la base fundamental para mí es salvarme. Para salvarme tengo que entender que estoy equivocado. Porque Dios dice, tus pecados te son perdonados. Pero para que lo diga yo tengo que arrepentirme. Esa es la base fundamental de que Dios puso la iglesia en este mundo para que el mundo lo busque y se arrepiente de su pecado para ser salvo. ¿Ven? Por eso los títulos, por eso la iglesia metodista, la iglesia bautista, son ramas, pero el mismo camino que Jesucristo. En toda la Biblia, sea católica, el Torá, la judía, la cristiana, dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Una pregunta al ministro Jonathan González. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Los cristianos, porque el mundo cree que para arrepentirse es la iglesia, ¿no? Vienen a la iglesia para arrepentirse y o sea, ¿se pueden arrepentir fuera de la iglesia, fuera de congregar, no conociendo a Dios y vienen arrepentidos? ¿O es la iglesia donde tienen que venir a arrepentirse? Uno, como hablamos hace rato, generalmente Dios ya te está llamando por ahí, ¿no? Algo. Cuando uno empieza a escuchar palabra de Dios y Dios lo empieza a tocar, Dios empieza a tocar a esa persona, puede ser que en una evangelización, o cuando uno le vaya a aplicar a una persona, por ejemplo, de la iglesia, ¿no? A una persona, porque yo no soy una persona que hablo de Dios. Esa persona me escucha, pero puede que yo a la noche oro, esa persona puede tener un encuentro con Dios en su casa a la noche y se puede arrepentir y llegar a la iglesia. Por eso nosotros es importante que salgamos a hablar a la persona, salgamos a predicar la palabra de Dios para que la palabra de Dios llegue, para que esa persona Dios la toque. Y por eso es importante que la iglesia interceda y ore por cada santo, para que lleguen y que yo tengan un encontramiento que encuentren con Dios y se puedan arrepentir y puedan venir a la vida del Señor. En la iglesia, ministro, ellos se pueden arrepentir a la iglesia. en su casa, pero si se arrepienten en su casa van a venir a la iglesia, porque ellos tienen Dios mismo a la iglesia. Cuando vos te quebrantas el corazón, vos empezás a buscar de Dios. Significa que la palabra te llegó y la palabra si te llega, vas a venir de Dios. Vas a venir a Dios. Porque bueno, Jesús cuando Jesús cuando se cruza en Nicodemo, que era fariseo maestro, ¿viste?
maestro de fariseo, ¿no? Y le pregunta cómo hace, y Jesús le dice, tenés que morir a la carne. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo hago yo, una persona grande, para meterme de vuelta en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús es como que no entendía que él tenía que morir, arrepentirse y nacer de nuevo. Entonces Jesús le hablaba del bautismo, le hablaba que él tenía que morir a la carne, le hablaba de arrepentirse. Y él, siendo maestro, no puede entender y votar simple. Así que Es como la palabra, ¿no? El pastor ministro del rico, cuando le dijo, Señor, yo hago todo. Él era, o sea, se dirigía a la santidad, ¿no? A estar con Dios, pero cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tiene y dale a los pobres, ahí él se echó para atrás, ¿no? O sea, no se arrepintió. No, estaba convencido de lo que partía. La evidencia más importante que el ser humano recibió de Dios es el Pentecostés, donde recibió el Espíritu Santo directamente y conoció el hombre, quién era Dios, quién era el Espíritu Santo, qué función cumple el Espíritu Santo en la persona, cuán grande es el poder del Espíritu Santo, porque llegó a 12, a 70, a 120 y abajo no han tocado 5.000. Y el mover del Espíritu Santo, a pesar de que sintieron el fuego, la alegría, el gozo, lo primero que quedó en su corazón fue vender lo que tenía y darle a los pobres. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no hay este sentir sobre tu vida, entonces no fue Dios lo que te tocó. ¿Se puede perder la salvación? En un instante por la salvación. A causa de no entender la palabra o llenarse de ira o lo que el mundo te pone. Dios es sencillo, Dios no te va a tironear porque si Dios te lastima. O te agarra el mundo o te agarra a Dios. Con Dios es sí o no. No es un tal vez, puede ser cuando tenga tiempo. O lo sigo a Dios o me quedo en el mundo. Dice, porque Dios te viene a salvar, a quitar del pozo. Ahora, si te gustó el pozo, ya es problema tuyo. Amén. Amén. Ministro Jonathan, la última pregunta, ¿no? Estamos ya en el tiempo del arrepentimiento. Dios ahora nos está demandando, aún en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿se siente que estamos en este tiempo? Sí, porque en el mundo están pasando muchas cosas. Hay muchas señales que Dios está mandando y estamos en el último tiempo. Y si nosotros no nos arrepentimos, si la iglesia no se arrepiente primeramente, porque la iglesia también, hay muchas iglesias que sigue arrepintiendo, no se va a ir al cielo. Y el Señor lo que más quiere es salvar almas. Así que estamos en el tiempo de arrepentirnos y ponernos en el camino firme del Señor. Cuando nosotros arrepentimos, sabemos que vivimos por gracia. Cuando Dios nos toca y Dios sabe, sabemos que vivimos por gracia, que lo que Él hizo en la cruz lo hizo por gracia. Cuando vos conoces la gracia del Señor, no te puedes creer más que alguien, porque nosotros vivimos más por gracia. Entonces la gracia ya te hace ir con los gentiles. El tiempo de gracia, entonces. El tiempo de pedir perdón. De pedir perdón, arrepentirse y buscar de Dios. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La evidencia más importante que el ser humano entendió el propósito de Dios es cuando usted cocina para la gente, hace una olla popular y va a entregar a los necesitados de la comida. No importa la cantidad, ruega a Dios que alcance. Dice que es si una persona sin comer. Y ese anhelo de ver que todos comieron, después que todo se hace salir, que se junta, usted se da cuenta que usted no comió. Y no le importa. Porque se llena de haber saciado a la gente que necesitaba. Ese es el verdadero fundamento de la palabra. Vivir para darle a lo que necesita el mundo, que se entrega a Dios. Ese es el gozo principal de la persona que tiene que sentir que tiene verdadero arrepentimiento. Amén. Ponemos la primera palabra.
1 Corintios 6, versículo 9. Amén. ¿La leo? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Era 1 Corintios 6. 9. Ahí va. Hay que arrepentirse porque dice que lo único que nos puede sacar, nos salvar de nuestro pecado es Jesús. Lo único que puede justificar nuestro pecado es Jesús. Así que hay que arrepentirse para que nosotros podamos ser salvos y nos veamos en el cielo, ¿no? Amén. Lo importante es salvar almas y que esta palabra llegue. Se pueden estar comunicando con la iglesia, mandando mensajes, cualquier oración que quieran hacer, estaremos orando por usted, estaremos orando por usted, no importa donde sea, no importa que no pueda llegar a esta iglesia, nosotros lo que nos importa es trabajar para Cristo. Que podamos llevar una palabra y que ustedes se puedan venir al camino de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Es así el mensaje principal de la palabra de Dios, y que usted lo conozca, que sepa que sin Él no somos nada, y que la base fundamental es que tenemos que ser salvos de lo que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. Porque lo principal de todo es que Dios se quiere vengar de Dios con su alma. Así que tome conciencia, Dios está cerca, Jesús quiere bendecir tu vida, y solamente es decidir a quién servir. Amén. Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesús, bueno, sean bendecidos. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Cierre sus ojos. Vamos a orar por las almas que se comunicaron con nosotros. Vamos a orar por nuestras familias, por la gente que necesita, por la gente que está escuchando, por esas personas que están perdidas, esas personas que necesitan de Dios, porque la mies es mucho y los obreros son pocos. Predique la palabra, viva la palabra. Pídale a Dios palabra para la gente que tenga ese hambre y sed de Dios, que pueda usted decir: Señor, toca esa vida, tócalo, Señor, hazle sentir tu presencia, Padre, tráelo hacia ti, Jesús, que seas tú obrando en su vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús declaro, Señor, que este momento, esas personas, Señor, que están perdidas, Señor, que están atadas, Señor, por diferentes clases de demonios, ataduras, enfermedades, Señor, tócalo, Señor, no solamente en milagros y en sanidad, sino también en arrepentimiento genuino, Padre, que se arrepienta de su pecado, que te busque con un corazón genuino, con Cristo humillado, como dice tu palabra, Señor. Tú no desprecias sus corazones, Señor. Te pido bendición por los que están aquí, Padre, que te dé fuerza, Señor, y tú los bendigas, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice su vida, Padre, bendice su vida, Señor, concede la petición de su corazón. Danos fuerza sobrenatural, así como tú renuevas la fuerza al águila, Padre. A ti pedimos que nos renueves, Señor, que nos ayudes a vencer toda artimaña, toda acechanza, todo dardo de fuego, toda acción en contra, todas invocaciones, todos altares, Padre, que se levanten y quedan derrotados, Señor, y quemados con tu fuego, porque sea tu voluntad en nosotros, Padre. Que nuestra obligación hacer es tu voluntad, Padre Santo. Vivimos para ti y por ti seguimos, Señor, haciendo esto, y que sea tu voluntad, Padre. Señor, heme aquí, úsalo a mí, Padre. En el nombre de Jesús, los bendigo. La Iglesia León de Judá está siempre en este lugar. Comuníquese con nosotros, con la pastora, conmigo. Estamos aquí de madrugada, en cualquier momento puede llamarnos y estamos ahí orando por ustedes. El Dios los bendiga a todos. Y hasta aquí esta cosa de la reunión. Amén. Dios los bendiga a todos.